Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Les habla Leonardo Aja y nuevamente voy a abordar un tema bien interesante, el dinero. Ya tuvimos un primer video en el que hablamos sobre cuál es la posición que le das tú al dinero en tu vida. E hicimos unos análisis al respecto. Y también hicimos la aclaración de que el dinero no tiene propiedades humanas, es decir, que no es correcto que tengamos unas atribuciones mágico-animistas frente al dinero. En esa misma línea voy a empezar a desarrollar una serie de análisis sobre creencias que culturalmente están muy difundidas. Entonces, en esta ocasión voy a hablar de yo soy pobre pero honesto. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Muy bien. Yo soy pobre pero honesto. Entonces, por oposición, eso significaría que si yo soy rico o una persona muy pudiente, entonces soy deshonesto. Ahorita me podrían caer encima muchas personas que me sacarían a relucir lo que, a ver, claro, yo vivo en Colombia, específicamente en Bogotá, y muchas personas me podrían a sacar a relucir, pero es que Leonardo, ¿acaso desconoces los niveles tan terribles de corrupción que hay en nuestro país? Es vergonzoso, sí, debo reconocerlo. Pero eso, por toda la corrupción que hay, eso no significa necesariamente que el pobre es honesto y el rico es deshonesto. Definitivamente no. Eh, Veámoslo al revés. Hay ciertos barrios de Bogotá en los que yo me sentiría absolutamente tranquilo, caminando a las 12 de la noche, 1, 2, 3 de la madrugada. Bueno, ahorita en época de cuarentena obvio no, eh, es incorrecto hacerlo, pero yo me sentiría absolutamente tranquilo, incluso hablando con mi celular en la mano a las 2 3 de la mañana y algunos barrios de Bogotá, yo estaría absolutamente tranquilo, porque sé que mi integridad física no correría riesgo. Eso mismo no lo haría en otros barrios de Bogotá, en donde sé que mi integridad correría riesgo. Casualmente, los barrios en donde yo sé que estaría tranquilo son barrios de personas, como dice uno, pudientes. Y algunos de estos barrios en donde yo me sentiría intranquilo son barrios de personas menos favorecidas económicamente. Quieto ahí, no se me alborote. No estoy diciendo entonces lo contrario, que el pobre es deshonesto y el rico es honesto. Tampoco. Mejor dicho, no hay ninguna correlación entre ser o no ser honesto con tener o no tener dinero. Esas dos cosas no correlacionan. El ejemplo que yo siempre he puesto es el siguiente. Tengo $1.000.000 que lo voy a donar y tengo dos candidatos. Uno, el padre Diego Jaramillo. Aquí en Colombia, el padre Diego Jaramillo es una persona absolutamente reconocida y absolutamente respetada y admirada. Él es el director general de la corporación o de la obra El Minuto de Dios. Entonces yo le voy a donar $1.000.000 al padre Diego Jaramillo. O la otra opción de donación es un malandrín de un GAI, un grupo armado ilegal. Entonces la pregunta, ¿ustedes qué creen que haría el jefe de ese GAI, de ese grupo armado ilegal? ¿O qué creen ustedes que haría el padre Diego Jaramillo con exactamente el mismo $1.000.000? ¿O será que al darle el $1.000.000, el padre Diego Jaramillo se va a volver una persona mala, deshonesta, perversa y corrupta? Francamente lo dudo mucho. Yo creo que si le donamos $1.000.000 al padre Diego Jaramillo, él no va a ser el minuto de Dios, sino la hora de Dios. Estoy absolutamente seguro de ello. Entonces, el dinero no lo va a corromper a él. Porque, devolvámonos, el dinero no tiene capacidades humanas. Entonces, el padre Diego Jaramillo ya era una persona honesta antes de recibir el $1.000.000. De tal manera que ese recurso en sus manos se va a ver potencializado enormemente por lo que hay en su corazón, pero eso que estaba en su corazón ya estaba antes. En ese mismo orden de ideas, el líder de un grupo armado ilegal, pues con ese $1.000.000, pues puede hacer cosas terribles.
pero las hace porque tiene $1.000.000 en sus manos, no. Él ya antes de tener ese dinero en sus manos, ya tenía su corazón corroído, por así decirlo. Entonces, eh, saquémonos esa idea de la cabeza de que el pobre es honesto y el rico es deshonesto, o lo contrario, honestidad y riqueza no guardan correlación. ¿Y por qué es importante hacer esa claridad? Porque si tú estás en una situación en donde estás necesitando recursos económicos y ahorita con todo esto del coronavirus y la pospandemia que se avecina, mucha gente va a estar en una situación económica muy difícil y muy compleja. Y aquí es donde está la parte mágica. Si tú estás en una situación en la que sí o sí estás necesitando dinero y lo estás necesitando básicamente para subsistir, agua, luz, teléfono, comida, salud, educación, subsistir. Nadie está diciendo que no, es que estás aspirando a comprarte un yate. No, 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 el yate puede esperar, pero la comida no puede esperar, la comida se necesita ya. Entonces, si estás en una situación económica premiante, necesitas dinero, entonces tú vas a decir, ay, no, no, hasta cierta cantidad de dinero, porque es que más allá, de pronto me vuelvo deshonesto. No, mi amigo, claro que no. Si te empieza a llegar dinero, ojalá que sea en abundancia, en grandes cantidades. Y si te llega dinero en grandes cantidades, eso no te va a convertir en una persona deshonesta. Puede parecer casi ridículo, pero bueno, hay gente que así lo cree. Y hay gente que así lo cree y de esa manera justifica su situación de falta de prosperidad y no se dan a la tarea de prosperar. ¿Mm? ¿Prosperar es obligatorio? No, obligatorio no es, pero sería interesante. Sobre todo si tienes lo necesario y lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas y primarias. ¿Listo? Aquello que necesitas para subsistir. Pero es muy doloroso ver cómo personas que de verdad uno las ve en una condición de necesidad terrible, pero que se niegan a sí mismos la posibilidad de prosperar, porque creen que si llegan a tener mucho dinero, se van a volver unas personas deshonestas. Suena ridículo, yo sé, pero hay personas que tienen ese tipo de ideas o de creencias. ¿Que de dónde surgieron? Procesos de formación en la casa, lo que le oyeron al vecino, a una tía. Es decir, en nuestra cultura, hablo de nuestra cultura latinoamericana, o por lo menos la colombiana, no me voy a comprometer con los hermanos de otros países, los chilenos, los argentinos, los mexicanos, bueno, hablo de Colombia. Eh, Esas creencias limitantes frente al dinero precisamente limitan que la gente prospere. Entonces, con esto vamos a ir creando un campo de cultivo y es cuál. Vamos a empezar a cultivar la riqueza mental. La riqueza comienza por acá. Y vamos a empezar a cultivar la riqueza mental. Y es necesario hacerlo porque lo que se nos avecina con la pospandemia, no quiero parecer alarmista ni terrorista, pero es bien complicado. Es bien complicado, pero si nos sabemos preparar, vamos a salir airosos y exitosos de esa situación tan compleja. Y parte de la preparación consiste en tener una actitud, una disposición de estar agradecidos y de ver la prosperidad, de ver la riqueza como algo que si sabemos manejar nos puede traer muchas bendiciones en nuestras vidas. Pero recordemos, la maldad o la bondad ya están sembradas en mi corazón previamente. El dinero no me va a volver ni más honesto ni más corrupto. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, si tú eres de aquellas personas que cree que es bueno ser pobre, pero honesto, respetuosamente te hago la invitación a que reconsideres esa idea. ¿Sí? ¿No sería más rico ser, valga la redundancia, rico y honesto, guiado por las dulzuras de tu corazón? Pensémoslo, reflexionémoslo y voy a prepararles otro video acerca de creencias limitantes acerca del dinero. Entonces, hasta la siguiente oportunidad. Les habló Leonardo Aja. Hasta luego.